Entra en cualquier gimnasio en 1952 y verías cosas que le quitarían el sueño a cualquier entrenador personal moderno. Hombres rebotando en la parte baja de una sentadilla profunda, sargentos instructores ladrando órdenes de hacer círculos con el cuello hasta que las vértebras tronaban y amas de casa siendo sacudidas por máquinas de cinturones vibratorios en el salón local para adelgazar. Los médicos lo recomendaban todo, el ejército lo exigía, pero ¿qué le sucede al cuerpo humano cuando haces estos movimientos miles de veces a lo largo de toda una vida? Estos son 15 ejercicios que eran completamente normales en 1950 y que ahora son considerados peligrosos por prácticamente todos los expertos en fitness del mundo. 15. El abdomen con piernas rectas. Si pasaste por el entrenamiento básico militar o por la escuela pública estadounidense en cualquier momento entre 1942 y aproximadamente 1990, hiciste este ejercicio. Cientos de veces, quizás miles. Pies planos en el suelo, piernas completamente estiradas, manos entrelazadas detrás de la cabeza y levantabas todo el torso hacia las rodillas mientras un entrenador o instructor militar contaba las repeticiones. El problema es que el abdomen con piernas rectas apenas trabaja los músculos abdominales. Lo que realmente activa son los flexores de cadera, un grupo de músculos ubicados en la parte profunda del frente de la pelvis, y cuando los flexores de cadera se contraen con fuerza contra las piernas rectas, crean una fuerza de tracción sobre las vértebras lumbares. Hazlo suficientes veces y esencialmente estarás desgastando los discos de la parte baja de la espalda, una repetición a la vez. Los investigadores en medicina deportiva eventualmente descubrieron esto y reemplazaron el movimiento con el curl abdominal con rodillas flexionadas, que aísla los abdominales sin arrastrar la columna lumbar a la pelea. Pero ese cambio no se generalizó hasta finales de los años 80. Toda una generación de hombres pasó décadas haciendo un ejercicio que silenciosamente les estaba destrozando la espalda. 14. Círculos completos con el cuello. Todas las clases de gimnasia en Estados Unidos empezaban igual. Pies separados al ancho de los hombros, manos en la cadera y girar la cabeza en un gran círculo lento, en el sentido de las agujas del reloj, luego en sentido contrario, y el crujir y tronar que lo acompañaba sonaba como un tazón de Rice Krispies. Pero lo que realmente hacía era hiperextender la columna cervical en la parte posterior de cada rotación. Esa inclinación hacia atrás pinza las arterias y los nervios que recorren el cuello y la base del cráneo. También hace que los discos cervicales se friccionen entre sí de una manera para la que no fueron diseñados. El reemplazo moderno es algo llamado el reloj de cabeza, donde inclinas la oreja hacia el hombro de un lado, regresas al centro y vas hacia el otro lado, controlado, deliberado y sin acercarse nunca a la parte posterior del cuello. Pero intenta explicarle eso a un profesor de educación física de 1955 que llevaba haciendo círculos con el cuello desde la administración de Truman. Habrías tenido más suerte convenciéndolo de que la Tierra era plana. Pero los círculos con el cuello ni siquiera eran lo más extraño que ocurría en el mundo del fitness de los años 50. Lo siguiente ni siquiera era realmente ejercicio. 13. La máquina de cinturón vibratorio. Esto no era un ejercicio en absoluto, y ese era precisamente su argumento de venta. Comenzando en los años 30 y alcanzando su apogeo en los años 50, salones para adelgazar en todo el país instalaron grandes máquinas con anchos cinturones de cuero conectados a motores eléctricos. Te subías a la plataforma, envolvías el cinturón alrededor de tu cintura o caderas y dejabas que te sacudiera. La publicidad prometía que la vibración descompondría la grasa corporal para que tu cuerpo pudiera eliminarla de forma natural. Las máquinas aparecieron en I Love Lucy y salieron en Los Picapiedra, y Sears Roebuck incluso vendía versiones para el hogar a través de su catálogo, y ninguna de ellas hizo absolutamente nada medible. Tu cuerpo no elimina la grasa porque algo vibre contra él. Toda la premisa era ficción disfrazada de ciencia.
Para los años 80, las máquinas se habían convertido en chistes en lugar de herramientas de fitness, pero no sin antes que millones de estadounidenses gastaran dinero real quedándose perfectamente quietos mientras los sacudían. Entonces, ¿cómo sobrevivió algo tan absurdo durante 3 décadas? Porque prometía resultados sin esfuerzo, y ese es un argumento de venta que nunca pasa de moda. 12. El press militar tras nuca. El físico-culturismo de la vieja escuela tenía un romance con este levantamiento. Te sentabas en un banco de pesas dentro del gimnasio, bajabas una barra cargada detrás de la cabeza hasta que tocaba la base del cuello y la empujabas de vuelta por encima de la cabeza. La idea era que presionar desde detrás de la cabeza trabajaba los deltoides posteriores de manera más efectiva que un press de hombros estándar. Pero esto es lo que ocurre dentro de la articulación del hombro durante ese movimiento. Bajar una barra pesada detrás del cuello fuerza al hombro a una rotación externa extrema mientras está bajo carga máxima. Esta posición comprime los tendones del manguito rotador contra el arco óseo del omóplato y coloca la columna cervical en una posición vulnerable de flexión hacia adelante con una barra cargada justo detrás. Un resbalón, un momento de fatiga y estarás enfrentando un desgarro del manguito rotador o un peso cayendo sobre la parte posterior de tu cuello. Los entrenadores modernos ahora recomiendan hacer press desde el frente del cuerpo, lo cual desarrolla la misma fuerza en los hombros sin ese lanzamiento de moneda entre el progreso y una visita al cirujano ortopédico. ¿Y el siguiente? No solo se hacía en las salas de pesas, se hacía en cada pista de atletismo del país. 11. El estiramiento del ballista. Los atletas de pista en la década de 1950 hacían este estiramiento antes de cada práctica. Te sentabas en el suelo, extendías una pierna hacia adelante y doblabas la otra detrás de ti con el pie apuntando hacia afuera del cuerpo. Luego te inclinabas hacia adelante para tocar los dedos de la pierna estirada y mantenías la posición. El estiramiento de los isquiotibiales era real, pero el costo era brutal. Esa posición de la pierna doblada genera una intensa torsión lateral en la articulación de la rodilla de la pierna flexionada. Los ligamentos se tuercen en una dirección para la que no fueron diseñados, y hacerlo en frío antes de un entrenamiento intenso empeoraba el daño. La solución moderna es bastante simple. Realiza el estiramiento en un banco elevado para que la pierna que no se está estirando cuelgue en una posición neutral en lugar de estar torcida detrás de ti. El mismo beneficio para los isquiotibiales sin ninguna destrucción de la rodilla. Pero durante décadas, los entrenadores enseñaron la versión original sin pensarlo 2 veces, porque así les habían enseñado sus entrenadores y los entrenadores antes que ellos. 10. Estiramientos balísticos con rebote. Antes de que el calentamiento de los años 50 terminara, todos en ese gimnasio de secundaria estaban rebotando. Tocar los dedos de los pies de pie con un rebote rápido en la parte baja. Estiramientos de ingle con pulsos rítmicos, cada vez más profundos. Estiramientos de hombro donde jalabas el brazo cruzando el cuerpo con movimientos rápidos y bruscos. Si no dolía un poco, no te estabas esforzando lo suficiente. Esto era el estiramiento balístico y era el método predeterminado para preparar el cuerpo para el ejercicio durante mediados del siglo XX. Lo que los investigadores eventualmente descubrieron es que los músculos tienen un mecanismo de defensa incorporado llamado reflejo de estiramiento. Cuando un músculo se alarga demasiado rápido, el reflejo se activa y lo contrae con fuerza, que es lo opuesto a lo que se supone que el estiramiento debe lograr. Rebotar contra ese reflejo puede desgarrar fibras musculares individuales, forzar los tendones y empujar las articulaciones más allá de su rango seguro de movimiento. El estiramiento dinámico, donde te mueves a través de rangos de movimiento controlados sin rebotar, lo ha reemplazado en casi todas partes. Pero cualquiera que creció en esa época todavía puede sentir el rebote fantasma en sus isquiotibiales, y ese hábito de rebotar no se detenía con el calentamiento, seguía directo al entrenamiento principal. 9.
Sentadillas profundas con rebote. Los militares las llamaban sentadillas con impulso, y los profesores de educación física las llamaban flexiones profundas de rodillas. Pero de cualquier manera, la forma era la misma en cada base y cada patio escolar de Estados Unidos. Baja a una sentadilla completa hasta que los isquiotibiales presionen contra las pantorrillas. Rebota en la parte baja para generar impulso y sube de golpe. Repite hasta que suene el silbato o las piernas cedan. Ahora, una sentadilla profunda controlada hecha con la forma adecuada es en realidad un ejercicio legítimo, y muchos levantadores todavía las hacen de manera segura hoy en día. Lo que hacía peligrosa la versión de los años 50 era el rebote. En el punto más bajo de una sentadilla profunda, la rodilla está en su posición más vulnerable. Los ligamentos están estirados, el cartílago está comprimido y las superficies articulares están cargadas de manera desigual. Añadir un rebote rápido en ese momento exacto multiplica las fuerzas a través de la articulación de la rodilla de maneras que el tejido no puede absorber de forma segura. Con el tiempo, esto desgasta el menisco y afloja los ligamentos que mantienen la rodilla unida. Los entrenadores de fuerza modernos ahora enseñan a los atletas a hacer sentadillas hasta la profundidad paralela con un descenso lento y controlado, sin ningún impulso en la parte baja. ¿Por qué tardó tanto en descubrirse? Porque los hombres que lo hacían eran jóvenes, y las rodillas jóvenes no se quejan hasta que el daño ya está hecho. Número 8. Caminata de pato. Si las sentadillas profundas eran el calentamiento, la caminata de pato era el castigo. En los campos de entrenamiento militar de todo el país, a los soldados que se quedaban atrás o rompían la formación, se les ordenaba bajar a una sentadilla completa y caminar hacia adelante por todo el campo de desfile sin levantarse. Paso tras doloroso paso, los muslos ardiendo, las rodillas rechinando bajo todo el peso del cuerpo en el calor del verano. La caminata de pato somete la articulación de la rodilla a una compresión sostenida en su ángulo más débil, mientras añade las fuerzas laterales de la locomoción hacia adelante. La combinación es devastadora para las almohadillas de cartílago y los ligamentos colaterales a cada lado de la rodilla. Este ejercicio era tan efectivo en producir lesiones que los programas modernos de acondicionamiento militar lo han abandonado en gran medida, reemplazándolo con zancadas caminando y subidas al banco que desarrollan la misma resistencia del tren inferior sin la destrucción articular. Pero para los hombres que pasaron por el entrenamiento básico de mediados de siglo, el recuerdo de caminar como pato 100 metros bajo la voz de un sargento instructor no es uno que se desvanezca fácilmente. Número 7. Tocar los dedos de los pies de pie con las piernas rectas. Este era el estiramiento de calentamiento universal, y casi seguro que tú mismo lo has hecho. Cada clase de educación física, cada entrenamiento deportivo, cada rutina matutina de calistenia en los años 50 comenzaba de la misma manera. De pie con los pies juntos. Mantén las piernas completamente rectas y flexiona el tronco hacia adelante para tocar los dedos de los pies mientras el profesor contaba hasta 10. El objetivo era aflojar los isquiotibiales antes de que comenzara el verdadero entrenamiento. Pero apenas estira los isquiotibiales. Cuando te inclinas hacia adelante desde una posición de pie con las piernas rectas, la mayor parte del movimiento proviene de la zona lumbar redondeándose hacia adelante, no del estiramiento de los músculos isquiotibiales. La columna lumbar se curva bajo el peso de la parte superior del cuerpo, y los ligamentos espinales soportan la carga en lugar de los músculos objetivo. Hazlo repetidamente durante años y estarás aflojando los ligamentos de tu columna mientras tus isquiotibiales siguen igual de tensos que antes de empezar. La alternativa moderna es acostarte boca arriba, levantar una pierna recta y tirar suavemente de ella hacia el pecho con las manos alrededor de la parte inferior del muslo. Apunta directamente al isquiotibial sin involucrar
afectar la columna en absoluto. Si has ido reconociendo estos ejercicios de tus propios recuerdos de clase de educación física, dale a suscribirse. Este canal cubre la historia olvidada detrás de las cosas que todos dábamos por sentadas. Y hay un video nuevo cada semana. 6. Elevaciones de piernas dobles. Este era un ejercicio de core que se veía impresionante y se sentía brutal, lo cual en los años 50 solía ser suficiente para considerarse efectivo. Te acostabas boca arriba en el suelo del gimnasio, presionabas las palmas contra la madera y levantabas ambas piernas simultáneamente hasta que apuntaran directo al techo. Luego las bajabas lentamente. Repite hasta que el abdomen arda. El ejercicio sí activa los músculos abdominales, pero también genera una compresión severa en la columna lumbar. Cuando ambas piernas están extendidas y se levantan juntas, los flexores de la cadera tiran con fuerza de las vértebras inferiores, creando una fuerza de cizallamiento que la zona lumbar no fue diseñada para absorber durante cientos de repeticiones. La versión moderna utiliza una elevación de una sola pierna, con la rodilla opuesta flexionada y el pie apoyado en el suelo. Esa pierna flexionada actúa como estabilizador, manteniendo la pelvis en posición neutra y protegiendo los discos lumbares del mismo daño por compresión. 5. El jalón de dorsal por detrás de la nuca. Si el press con barra por detrás de la nuca era la versión con peso libre de este error, la máquina de jalón dorsal hizo aún más fácil replicarlo en gimnasios de todas partes. Sentado en una estación de poleas, tirabas la barra con peso hacia abajo por detrás de la cabeza hasta tocar la base del cuello y luego la dejabas subir de nuevo por el cable. Los gimnasios tenían pósteres instructivos en las paredes demostrando exactamente esta técnica hasta bien entrados los años 90. Los riesgos biomecánicos son idénticos a los del press por detrás de la nuca. El hombro se ve forzado a una rotación externa extrema bajo resistencia. Los tendones del manguito rotador se comprimen contra el hueso acromion y la columna cervical se flexiona hacia adelante para hacer espacio a la barra, pero la versión en máquina añadía su propio riesgo único. Como el cable tira directamente hacia arriba, cualquier pérdida de agarre o lapso momentáneo de control hace que la barra con peso caiga de golpe sobre las vértebras en la parte posterior del cuello. Tirar de la barra hacia el frente del pecho activa los mismos músculos dorsales sin ninguno de esos peligros, y ese es ahora el estándar en cada centro de entrenamiento certificado del país. Pero la articulación del hombro no solo estaba bajo ataque por los jalones. El siguiente ejercicio la desgastaba desde un ángulo completamente diferente. 4. Remo vertical. Agarra una barra con un agarre prono estrecho dentro de la sala de pesas. Ponte de pie erguido. Tira de la barra verticalmente por el torso hasta que llegue a la clavícula, con los codos abriéndose por encima de los hombros. Este era un ejercicio compuesto básico en cada gimnasio de la vieja escuela desde los años 50 hasta los 90, y trabajaba los músculos trapecios y los deltoides laterales en un solo movimiento. Pero cada repetición fuerza al hueso del brazo a una rotación interna mientras el brazo está elevado. Y esa es exactamente la posición que comprime el tendón del supraespinoso contra el arco óseo sobre la articulación del hombro. Hazlo con suficiente frecuencia y desarrollarás síndrome de pinzamiento del hombro, una condición dolorosa y abrasiva que limita el movimiento por encima de la cabeza y puede requerir cirugía para corregirse. Tanto el Colegio Americano de Medicina del Deporte como la Federación Nacional de Entrenadores Profesionales clasifican ahora el remo vertical con agarre estrecho como contraindicado para cualquier persona con problemas de hombro preexistentes. Las elevaciones laterales y los face pulls trabajan los mismos músculos sin el riesgo de pinzamiento. Entonces, ¿por qué los entrenadores recomendaron el remo vertical durante tanto tiempo? Porque se veía y se sentía como un ejercicio de verdad, y en los años 50, verse duro en la sala de pesas importaba más que la biomecánica. Y si el remo vertical era dañino para los hombros, el siguiente ejercicio era aún peor para la columna. 3.
Hiperextensiones de espalda con rebote. Fortalecer la zona lumbar se consideraba esencial en los programas de fitness de los años 50, y el método más común era agresivo. Te acostabas boca abajo en el suelo del gimnasio y luego levantabas ambos brazos y ambas piernas del suelo al mismo tiempo, arqueando la espalda como un arco tensado. Después rebotabas, pulsando cada vez más alto con cada repetición para llevar la extensión más lejos, mientras el instructor te exigía que arquearas más. Cualquier movimiento que hiperextiende la columna lumbar genera fuerza compresiva sobre los elementos posteriores de las vértebras. Añadir un rebote magnifica esa fuerza de manera impredecible, porque el impulso crea picos de carga que los músculos no pueden controlar. El resultado es un ejercicio para la espalda baja que con el tiempo puede en realidad dañar las mismas estructuras que se suponía debía fortalecer. El reemplazo moderno es el ejercicio Bird Dog, en el que extiendes el brazo y la pierna opuestos desde una posición de 4 puntos sobre una colchoneta. Fortalece toda la cadena posterior manteniendo la columna en alineación neutral. Sin rebotes, sin arqueos, sin apostar con tus vértebras. Todo lo que hemos visto en esta lista hasta ahora han sido ejercicios reales, hechos de la manera equivocada. Pero la siguiente entrada es algo diferente. Esta fue tan peligrosa que un tribunal federal intervino y la retiró del mercado de forma definitiva. Número 2. El Relax a Caesar. Esto no era simplemente cuestionable, era lo suficientemente peligroso como para ser prohibido por un juez federal. Fue inventado por un ingeniero llamado William Browner, quien construyó y vendió los primeros prototipos en Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial. El Relax a Caesar era un dispositivo de electroestimulación muscular, comercializado como una forma de hacer ejercicio sin moverse. Te colocabas las almohadillas de electrodos en el cuerpo, enchufabas el aparato a la pared y dejabas que la corriente eléctrica hiciera el trabajo mientras leías una revista o veías la televisión. A principios de los años 50, el dispositivo era un éxito en salones de belleza y salas de estar de todo el país. Doris Day lo respaldó. The New Yorker publicó un perfil elogioso en 1952, llamándolo la primera máquina portátil para adelgazar del mundo. Se vendieron más de 400,000 unidades a precios de entre $100 y $400 cada una. En dinero de hoy, eso equivaldría aproximadamente a entre $1,000 y $4,000 por dispositivo. Pero entonces, las lesiones comenzaron a acumularse de formas que no podían ignorarse. Los investigadores federales documentaron casos de vasos sanguíneos rotos, hernias, calambres, episodios similares a convulsiones, abortos espontáneos en mujeres embarazadas, parálisis parcial y pérdida del conocimiento. Un juez federal llamado William Gray finalmente prohibió el dispositivo, emitiendo un fallo que se leía como un catálogo de horrores médicos. El Relax a Caesar comerciaba con el mismo mito que los cinturones estimuladores de abdominales modernos todavía intentan vender hoy. La idea de que la electricidad puede reemplazar el movimiento físico real. Pero hay un ejercicio más en esta lista y apunta a la parte más vulnerable del cuerpo humano. Número 1. El arado y la posición invertida sobre los hombros. Los programas de acondicionamiento físico de los años 50 tomaban prestado en gran medida de las tradiciones del yoga y la gimnasia, y uno de los movimientos más frecuentemente adoptados era la posición del arado. Te acostabas boca arriba en el suelo. Balanceabas ambas piernas hacia arriba y por encima de tu cabeza hasta que los dedos de los pies tocaran el suelo detrás de ti, y mantenías la posición con el cuerpo doblado por la mitad. Las versiones avanzadas progresaban hacia posiciones completas sobre los hombros, donde todo el cuerpo se equilibraba verticalmente sobre la parte superior de la espalda y la base del cuello, con las piernas apuntando directamente al techo del gimnasio.
El problema es la distribución del peso. En un arado o una posición sobre los hombros, toda la masa del cuerpo descansa directamente sobre las vértebras cervicales, que son los huesos más pequeños y frágiles de toda la columna vertebral. El cuello fue diseñado para soportar aproximadamente entre 4 y 5 kilogramos, el peso de la cabeza humana. Pedirle que soporte 75 o 90 kilogramos genera fuerzas de compresión que pueden dañar los discos, comprimir los nervios espinales y, en casos severos, causar lesiones permanentes. Sin años de acondicionamiento gradual y supervisión experta, estas posiciones son una amenaza directa a la parte más vulnerable de la columna. Los programas modernos de acondicionamiento físico las han reemplazado en gran medida con ejercicios de estabilización del core como las planchas y los dead bugs, que desafían los mismos grupos musculares sin apilar todo el cuerpo sobre las vértebras cervicales. Mirando hacia atrás a lo largo de esta lista, el patrón no es difícil de encontrar. Casi todos estos ejercicios lograban algo real. Construían fuerza, aumentaban la flexibilidad, ponían a prueba la resistencia y la voluntad. La intención nunca fue el problema. La comprensión sí lo fue. En los años 50, la ciencia del ejercicio aún estaba escribiendo sus primeros capítulos. Los médicos sabían que el movimiento era bueno para el cuerpo, pero la biomecánica detallada de cómo las articulaciones, los tendones y las vértebras responden a fuerzas específicas bajo cargas específicas aún estaba a décadas de ser mapeada. Los hombres que hacían estos ejercicios no eran tontos. Trabajaban con la mejor información que su época podía ofrecer. De la misma manera en que sus nietos mirarán hacia atrás a los ejercicios que hacemos hoy y se preguntarán en qué estábamos pensando. Si esta lista te trajo recuerdos de la clase de gimnasia o de la rutina matutina de tu padre, el siguiente video en pantalla profundiza aún más en los rituales olvidados que moldearon a toda una generación. Vale la pena hacer clic.